Jesucristo nuestro Señor trajo la liturgia celestial y se la dio a la iglesia en la tierra. El beneficio divino es la comunión con la oración de los cielos. Es liturgia, o sea que es acto de Jesucristo que une consigo la iglesia en la alabanza del Padre. Pero no es una piedad más. La liturgia es eso, ¿no? Bien. Con respecto a la misa, hacemos los terceros sábados de mes. En mayo no va a ser igual. Una misa solemne en canto gregoriano. La liturgia tiene como grado de participación, pero la liturgia nuestra es la liturgia en latín. Por supuesto que se puede hacer en castellano, y en fin, después se hace lo que se puede. Pero lo que no se puede es que no tengamos nunca la liturgia en su plenitud. Y no es solamente la liturgia, es la misa solemne, o sea, cantada, toda ella cantada. No son misa con cantitos, que es lo que solemos usar. Un cantito aquí, un cantito acá, tiene un poco. No, es que se cante la liturgia. Por cierto, es un poco más larga. O sea, le van a entregar. La liturgia empieza con el introito, que es una hora, en este caso es un salmo, en este caso es un texto de San Pedro, que la iglesia. Por favor, señor. Juan. Después se discute, o si no, discuten afuera. Pero no oyen los demás. ¿Sí? La iglesia ha ido durante 10 siglos rumiando la escritura, eligiendo unos textos y expresándolos. No son cantos, lo que nosotros entendemos, canto 24, canto 23, no. El canto gregoriano es la meditación y la oración que hace la iglesia de eso. Entonces, está unido en latín, eso son, aunque yo también publico algunos en castellano inspirados en eso. Oye, así que igual le van a dar la hoja que tiene que el texto latino, que el castellano, para seguirlo, no importa si no se entiende todo. Tampoco se va así. La iglesia bueno, y así va a ser con el. En vez de salmo responsorial, tiene un aleluya propio, con su versículo, en fin, etc. Eso es el propio. Y el ordinario de la misa lo vamos a cantar también en latín. O sea, el Gloria, el Kyrie, Gloria, Santos y Agnus. El credo lo vamos a cantar. No, también en latín. Todo lo ordinario va a estar en latín. Una hojita con el ordinario, otra con el propio. No interesa. Ay, tú sabías, después de todo, la mitad de la humanidad vive escuchando música en unas lenguas que no saben. ¿Usted cree que todos los muchachos saben inglés? ¿De todo eso que escuchan? Y bueno, entonces así. Así que bastante más sabemos nosotros que después de todo tenemos una iglesia neolatina, una lengua neolatina. Así se oye mucho. Pregunté, me dijeron que sí. ¿Sí se oye más? Bueno, un poquito antes que no. Ahí, ¿sí? Bueno, así que digo, la misa, lo mismo, y después las lecturas son cantadas. Que lo mismo, el canto de las lecturas, entonces se puede. El canto de la lectura no es una canción. Lo que hace, contrariamente a lo que comúnmente creen que es leer, que creen que es darle énfasis y darle entonación, eso hace que estemos escuchando la entonación, la interpretación del que lee, como si fuera una obra de teatro, digamos así, ¿no? Y no, el canto lo que hace justamente, lo envuelve como el incienso, a su vez lo hace que es la sola palabra. En fin, no voy a ver toda la clase ahora, pero un poco sí para que, bueno, entonces, esa es la liturgia tipo, no la podremos hacer siempre, pero nos tenemos que acercar a ello. Lo mismo, bueno, no hay liturgia solemne si no canta el sacerdote. Aunque le traigan un coro de 50 voces y una orquesta de 20, si después no canta la oración, el prefacio, etc., liturgia solemne. Tendrá mucho adorno, pero no es. Porque lo propio es cantar la misa, sobre todo el prefacio, etc., ¿no? Bueno, está, eso un poco era para explicar la misa. Yo le digo, le decía otra cosa. Lo otro,
Yo ustedes cuando están en misa, bueno, están en los bancos, ¿no? Usted sabe que los bancos es una cosa moderna, o sea, del siglo XVIII. Antes no había bancos y era mejor, pero en fin, porque era la asamblea, incluso se movía, se juntaba, se apiñaban abajo, no había micrófono, se apiñaban abajo del púlpito, se apiñaban acá. Ahora estamos mucho como en una sala de espectáculos, esto es así muy fuerte, como una sala de espectáculos, y además están rígidos. Ahora está la moda pésima, que empiezan a torcer los zambones, como si fuera una tira hacia la gente. No, el zambón está en el eje, igual que el altar. Nosotros nos torcemos hacia él. ¿Me explico? No es un atril de la palabra, es el trono de Jesucristo. Bueno, pero ver cómo se nos deforma. Bueno, y ustedes en la oración, ustedes están todos mirando al altar y hacia, no sé, hacia el ábside, ¿no? Bueno, y ustedes en la misa no se dan la espalda unos a otros, o se dan. No, están todos a la misma dirección. Bueno, yo voy a celebrar la plegaria eucarística, sobre todo, hacia el ábside también, hacia la cruz. El eje es la cruz. Pero no me digan que, porque les contesto, ¿no? Que les di la espalda. No, estoy junto con ustedes, soy el primero de ustedes en un sacrificio que es hacia el Padre. Nosotros nos ofrecemos en la misa a ustedes. ¿Está claro o no está claro? Bueno, algunos ya me lo habrán visto, etcétera, ¿no? Pero todos como pues algo, ¿para qué? Y después digo, seguimos y vamos para adelante. Vamos a seguir un poco con la santidad de Jacinto Vera. Y yo un poquito la voy a describir. Ya hablamos de su oración, de su humildad, su gran sentido de iglesia, de una primacía de la iglesia y un sufrir por la iglesia y un sufrir a la iglesia. ¿Qué quiere sufrir a la iglesia? Hay que querer y llevar a la iglesia la que es, con fe. Entre paréntesis, porque si lo oyen por ahí, está mal. La iglesia no es santa y pecadora. Esa expresión no se puede decir, aunque la diga que la diga. La iglesia es santa y lleva pecadores, eso es lo captar. Pero cuando yo creo en la iglesia, en el credo, digo, esa iglesia, su cabeza es Jesucristo y la anima el Espíritu Santo y es indefectible en la fe y en la caridad. Y ella santifica y da el perdón de los pecados, además. Así que la iglesia es santa. Entonces, pero lleva pecadores. Y tenemos que amar la iglesia, recibir, que la iglesia viva en nosotros. Otra cosa, en la liturgia, cuando era la participación, en primer lugar, la liturgia siempre es pasiva, porque la hace Jesucristo. Es dejarnos tomar. Por eso toda la plegaria eucarística le dice el nombre de Cristo, el sacerdote, y hay que escucharla dejando que rece en nosotros. O sea, la participación activa es pasiva. ¿Me explico? No es tanto que hagamos cosas. Eso para amasar los ravioles. Pero aquí no es que es porque en primer lugar, bueno, María, hágase en mí según tu palabra, sea hecho en mí. Es pasiva. Dejarse tomar y a su vez entra en la iglesia el padecer la iglesia. ¿Sí? No es lo perfecta que nuestras excelencias querríamos. Desubicados, ¿no? Nosotros, el cura tal no, el otro no sé qué, aquí. Demasiada gracia que nos aguantan a nosotros. Que es por pura elección también, porque cada época tiene su modo. Nosotros estamos acostumbrados al supermercado. Vamos y elegimos. Entonces decimos con mucha seriedad, no, yo soy católico porque yo estoy convencido, porque yo así casi como que nosotros aprobando a Dios. Soy un desgraciado católico por la gracia de Dios que me llamó, me redimió y me dio un lugar. Y hace que me dé un lugarcito. Por gracia de Dios. Bien. Jacinto es un hombre de iglesia, bautizado, confirmado, participa de Eucaristía, de la oración, y es la iglesia la que cree y la que nos forma. Hay mucho se da, porque sea, no, es casi un contraponer la iglesia con el evangelio. No, porque la Biblia dice y la iglesia. ¿Quién nos pone a nosotros así con ese juicio? Lo primero es la iglesia la que cree, que me enseñe. Yo puedo no entender y puedo preguntar. Puedo
pedir que me explique. Puedo ver también, la Iglesia misma sabe distinguir lo que es de fe, lo que no es de fe, lo que es disciplina, lo que es oportuno, y puede ser las misas a las 9 o a las 10, ¿no? No son la misma cosa. Pero la Iglesia tiene su criterio, ¿eh? Y la Iglesia es la que nos da, esto es fe. Si yo no la entiendo, veré cómo cambio mi cabeza. La otra cosa, bueno, y hay que hacer ese trabajo, y repito que hace un rato, necesitamos un trabajo también intelectual, porque tenemos que dar razón de nuestra fe a un mundo que no nace en ello. Pero sobre todo voy a tomar, ahora un ratito que nos queda, antes de descansen sus oraciones, un poco las bienaventuranzas, y hace un poquito la semblanza, no sé, es cristiano, sino por las bienaventuranzas. Todas esas cosas. Como dormí poco, tengo que hacer esto. Ya vimos como, volvemos a repetir, sobre todo su misterio de gracia y de elección. Y Dios lo hizo con Jacinto, bueno, una complejísima historia que no conocemos, con sus padres, esa educación familiar, la madre fue la que lo llevó a confesarse, la madre probablemente, al final muy sueltos que hizo de catequista, suponemos, pero eso tanto no se sabe, pero como era en práctica, de viejos iba en Canelones iba a la misa todos los días, así que el padre se dieron cuenta que se había muerto porque no había aparecido la misa de la mañana. La madre ya había muerto antes. Bueno, con sentido del matrimonio, de familia, tenían todo eso a favor, digamos, ¿no? Y todos sus hermanos son, pues, casados bien, con la iglesia, con sus familias estables, en un ambiente religioso y de piedad, de oración, de amor a la Virgen, de celebración de los misterios, Semana Santa, etc. Y, ya lo vimos a ver, un hombre humilde en el sentido fuerte del término, en el cual la grandeza es de Dios y la de uno es por Dios y ante Dios, y no por el yo que se quiere poner siempre, ¿no? Tomamos la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, que nosotros tenemos dos series de bienaventuranza, ¿no? Una en San Lucas y otra en San Mateo. San Mateo, que es la más conocida, dice bienaventurados los pobres de espíritu. Lucas dice bienaventurados los pobres. Y bueno, es la gloria de Dios en gente pobre. No miserable, pero migraron porque no podían mantener la familia, ¿no? Y bueno, tuvieron todo eso, lo que es el migrante, ¿no? Aquí y allá, y bueno, pobres de trabajo, de vivir de sus esfuerzos, ¿no? Pobres siendo pobres, siendo generosos, tanto con la iglesia como con los demás. Y él fuese un hombre extremadamente pobre. Él no tenía nada para sí. Digo, de su ropa, de su comida, él realmente, y un servidor de los pobres. Un hombre que realmente se conmovía y daba todo y buscaba soluciones de distinta índole. Otra que narran, por ejemplo, pedí una señora, preguntó qué sabía hacer, pues coser, le consiguió la máquina de coser, los instrumentos para que pudiera, así que con inteligencia, no es simplemente la limosnita, así, con lo cual uno se queda medio tranquilo porque dio 2 monedas de 10 pesos, entonces ya dio otra cosa aún más organizado, con a veces imágenes, ¿no? Él, un hombre que propugnó la educación pública. Cuando hace el barato que se opuso a José Pedro Valera, es mentira. Y en la época de la década del 50, él fue miembro y presidente de la Junta Económico-Administrativa de Canelones. Eso era lo que era la intendencia en las épocas, la constitución del FE. Y él fue presidente. Y fue la época que se hicieron más escuelas públicas en Canelones. Yo digo, tranquila.
Así que digo, él, por otra parte, eso era un poco de toda la sociedad de la época, ¿no? No lo inventó José Pedro Varela la educación pública. Y fue un gran promotor también en eso, porque era el modo de que la gente, bueno, tuviera armas y creciera, ¿no? Y cuando ya esa época no sé cuánto sería, pero al menos el 70% era analfabeto y se pasó rápido. Él fundó escuelas también en Canelones, así que, por lo tanto, un pobre de espíritu, no agarrado, de un modo Dios hizo con él en su vida lo que quiso. No buscó tampoco puestos, no buscó, y pobre para sí, generoso para con los demás, y bueno, pobre también en el orden de los valores, de la elección, por encima de todo, Dios y el reino de los cielos. O sea que no es solo la pobreza evangélica, socioeconómica, que también lo es, no es una abstracción, no, pero es también de que realmente Dios sea todo, y la voluntad de Dios y el plan de Dios para nosotros sea realmente lo que se busque. Que realmente fue beato significa bienaventurado, ¿no? Vamos a proclamar, bienaventurados son los que están en el cielo. Nosotros somos menos. El nombre litúrgico de la fiesta de la Virgen es la bienaventurada siempre Virgen María, Beato María Semper Virgis, ¿no? Bueno, así que lo va a proclamar la Iglesia bienaventurado, pero las bienaventuranzas, es verdad, tienen sin duda su dimensión, usando una palabra difícil, escatológica. El premio conducen a ver a Dios, a la plenitud. Pero también es bienaventurado aquí el pobre. Es bienaventurado porque es libre. Es bienaventurado porque no está atado por bien. Es bienaventurado porque es capaz de amar. Porque no tiene que estar protegiéndose sus cosas continuamente. Y bueno, fue un desprendido bienaventurado. Repito, jocoso, divertido. Cuando llega la hazaña, que es el 25 años, que tenía 27, que es el jefe de la primera delegación que envía Don Bosco. Y llegan al puerto. El puerto no tenía muelles, los barcos quedaban en la bahía y una chalupita la iban a buscar, los traían. Bueno, él mandó a no sé quién de él que los trajera, fueron a su casa y bueno, le dio comer. Y cuenta, está la carta de la hazaña a Don Bosco, ¿no? Y dice, al ratito yo estaba en confianza, entonces daba vueltas alrededor de la mesa haciendo bromas, y chistes. Había uno que intentaba parecer que sabía español y hablaba y comiquicio, pero riéndose. Pero también él escribe, pero el mayor elogio es del obispo de Montevideo, dice, es su entrega. Y no hace no dice esta palabra, pero de la época, su pastoral desde un sillón mullido y recamado, con cortinados y tapices, ¿no? Está en el lado del pobre, del enfermo, recorre la campaña, es el que dice en Montevideo que confiesa más que todos los otros sacerdotes juntos. Y que realmente él dichoso en su pobreza. Algunas veces se pasa de exigente, porque cada carácter tiene su límite. Yo la que los estoy corriendo con el tiempo. Cuando hizo su primera gran misión, fue tremenda, ¿no? Salieron el 25 de abril y volvieron a principios de enero. Hizo Durazno, Trinidad, San José, Rosario del Colla, Carmelo, Colonia, Dolores, Mercedes y algunas estancias de por medio, etc. Imparable. Salieron, porque después fue mejorando, pero salieron en una especie de carromato, con otro, ahora que hablar español con palabras en inglés, con un trailer, con un carro enganchado atrás, bueno, y con dos tropillas, están las indicaciones, ¿no? Como para engrasar los ejes, descansar los caballos, los otros, pues sabía, entonces está de mano de todo eso. Después más adelante ya había carreras de diligencias para unos lados, entonces ahí se alquilaba toda la diligencia para él y los suyos, pero igual, ayer yo estaba en Rivera y costaba hasta el acta, ¿no? Dice el padre jesuita que lo acompañaba, ¿no? Se hizo muy rápido los 400 kilómetros de Montevideo a Tacuarembó
muy rápido en 6 días. Nosotros que nos agotamos y el pullman no es bastante pullman, ¿eh? Bueno, eso para llegar. Y pues fíjese todo. Bueno, así que un hombre... Bueno, cuando hace esa primera misión, ya habían hecho Durazno, que fue bastante larga, y ya estaban en San José, y 2 de los acompañantes, uno era Yeregui, el mayor Inocencio, que fue su sucesor, y el padre Tamendi, que era más bien de su edad, y se bajaron a Montevideo, un corte, se llevan como un mes y medio, pues a fines de mayo, principios de junio, así que un mes largo, y entonces él le escribe al padre Castelló, que era yo puse castellano y me equivoqué, era un valenciano, y que además era un hombre muy libre, me decía las cosas, está muy divertido, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, él escribe que se vengan, que Vera no puede, que la misión no puede parar, y está la gente, y le contesta, tío, no lo tengo acá, pero le dije mejor Castelló, le dice, que el capitán no se ponga tan exigente, pues se va a quedar sin soldados, así que déjelos. Y de verdad aprendió, porque después le escribió ayer, y bueno, que se queda hasta principios de agosto, que era el cumpleaños, después se juntaron, no sé, así. Bueno, era un hombre realmente, él, bueno, decía, trabajaba más que todos los demás, ¿no? Así que, un pobre entregado, un pobre generoso hasta el fin de su tiempo, ¿no? También un atento a los demás, no solamente en lo económico, en sus necesidades espirituales, en su, en consejo. Damos un pasito, verán todos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Desde un punto de vista, don Jacinto Vera fue un perseguido, desde un punto de vista, porque tampoco es que se el victimiza, pero fue. Lo iban a elegir, ya estaba, él sabía que el nombramiento para vicario apostólico, y le levantó una calumnia en Canelones, y bueno, y todos los diarios, había todo en contra, y que había aconsejado a una mujer que se dejara el marido porque era masón y otra cosa. Y a lo largo le hicieron muchas de esas, ¿no? Y bueno, y cuando fue el conflicto eclesiástico, que era intransigente, que atropellaba el Estado, que no obedecía, todo falso, ¿no? Bueno, y fue un hombre manso, porque aguantó cuando fue la calumnia, él se fue al Tala, que Tala no estaba fundada el pueblo, era un paraje ya, donde él había hecho una capilla, y se escondió, y otros se encargaron de... Y otras muchas cosas, no devolvió mal por mal, solamente puso la mejilla, y eso mucho. El padre Victoriano Conde, que era más o menos de su generación, pero yo lo había estudiado acá, y fue el que él primero eligió como vicario general. Cuando la expulsión, lo expulsaron a Victoriano Conde junto con él. Era un hombre muy bueno, muy capaz, muy preparado, un poco débil de carácter, y no aguantó el exilio. No aguantó. Entonces le pidió al gobierno poder volver. Para Vera fue un golpe muy grande, porque era el segundo, y se iba con él, y se acomodó para volver, porque decía así, pobre, pero cuando volvió a los días, se dio cuenta, ¿no? Y quiso volver a Buenos Aires, el gobierno no lo dejó salir. Había atrapado. Bueno, cuando vuelve del exilio, no lo puede poner de vicario general, eso es evidente, ¿no? Pero la primera acusación pública contra Otto, hay uno que la acusa de que fue duro con él, porque no le dio cargo, tiene que dar los cargos que hay. Le dio la aguada, que no era la aguada ahora, era incipiente, pero sí. Él llega el 23 de agosto, el 1 de noviembre se inaugura la rotonda del cementerio central, esa capilla. Bueno, y la primera vez que se ponen las vestimentas, el prelado doméstico, y el que habla es Victoriano Conde. Así que bien que lo mostró. Así que un hombre sin rencores, manso también en ello, ¿no? Y eso que era de una afectividad, ese hombre tan fuerte, una afectividad enorme. Hay un seminarista, Navas me parece, español, lo conoció, debe haber sido Agustino, pero lo conoció en el Escorial, en su vuelta por allí. Empezar un paréntesis. Él estuvo en Betarram, que son fundados estos padres, porque ya estaban acá. Y él cuando en el primer viaje fue a París, ¿no? Y estuvo en Betarram, en el 67, que está muy cerquita de Lourdes, y estuvo en Lourdes en el 67. Y
una sobrina dice que siempre tenía una imagencita de la Virgen Dulce que había traído. Digo, pues hace lazo, como acá estamos aquí en Betarram, en la parroquia de los betarramitas, y ahí no estaba San Miguel Garicoich, ahí, en esa zona. Bueno, esto lo había conocido, vino para acá de seminarista, era muy bueno, lo mandó a Santa Fe, y este muchacho, hombre joven, dejó el seminario, ya grande, estaba por ordenarse, ¿no? Y se vino a Montevideo, pero bien lo dejó. Y hay un lapso, no pude medir bien porque no me faltan datos, pero casi de un mes, que los de alrededor, los otros, le decían que no fuera a ver, porque tiene un disgusto tan grande que yo quería. Yo creo que es un hombre de unos afectos fortísimos. No es que sea un bueno o tan fuerte que no le importa a nadie, ¿no? Así como tuvo unas amistades inmensas. Es un hombre, así que este Manso es un hombre no solamente de carácter fuerte en cuanto a enfrentar, de afectos fuertes, de amores fuertes, de fidelidades, de amistades fuertes. Por cierto, con Dios, pero también con los hombres. Algunos son excepcionales, como su amistad con Joaquín Requena y otros, ¿no? Y eso que a veces, como le pasa a todo el mundo, yo digo, una de las pruebas, digo, de casi empíricas que tiene que haber de eternidad, yo pongo dos siempre, humanas nomás. Una, que cualquiera de nosotros tiene como 3 vocaciones o 5 que podría hacerlas bien, no veleidades, y la vida no da. Y la otra, que uno no puede ni siquiera seguir los afectos y el trato con los que quiere, no con otros que le gustaría conocer. No da la vida, no puede estar pasándose hablando por teléfono y tomando el té. Y así de. Y bueno, este hombre realmente es de amistades profundas, y que así. Y en parte también por su mansedumbre. Digo, hay que ver Florentino Castellano, masón de no sé cuánto, que fue la misión que fue a Buenos Aires al nuncio a hacer que lo echaran, y que usan la mitra y todo. Como 15 años después pidiéndole que le ayude, que el hijo está en Nueva York a ver si consigue, ¿no? Bueno, y se anima a pedirle. Así que un hombre sin rencores. Por eso fue bienaventurado, poseerán en herencia la tierra en el sentido escatológico, pero en el sentido actual. Es decir, que cuando murió nadie puso una voz discordante. Mira que había periódicos en contra, El Siglo, La Razón, no sé cuánto. Nadie, todos alabando su mansedumbre y su bondad. Así que también para cosas que dice, bienaventurados los mansos. Así que nosotros podemos ver en él la verdad de las bienaventuranzas, porque esos son los santos. En la iglesia de Tapes, hay unos círculos arriba de las columnas que están las bienaventuranzas. Está escrito cada uno en latín, y cada uno tiene un santo. Todos los pobres, San Francisco de Asís, dentro de los mansos, Mites, San Francisco de Sales y así, ¿no? Como estamos haciendo esos medallones con Vera, el testimonio de las bienaventuranzas, y ya digo, por supuesto, lo han hecho bienaventurado en la gloria, pero además él terminó, y no que no le costara, y había unas cosas muy duras que le tuvo, pero bienaventurado en esta vida, e hizo, como decía Zorrilla, se entregó para ser feliz a este pueblo. Yo no uso mucho la palabra feliz, porque en estos momentos es casi una estupidez, casi como amar, ¿no? Porque dice amar y dice cualquier cosa, ¿no? Amar y lo que le gusta. Bueno, y feliz, a veces el feliz es que no sé, perdón, porque hay alguien que ha hecho huevos de Pascua. Feliz porque tiene un rico huevo de Pascua, está muy bien, pero hoy la palabra felicidad, entonces me gusta más usar la antigua, bienaventuranza. Uno puede ser feliz un ratito, pero bienaventurado no es un ratito. Bienaventurado es bienaventurado, es todo. Bueno, bienaventurado. Seguimos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, tuvo, ya digo, sus grandes soledades, los que lo dejaran, que le dieran vuelta la cara, que lo acusaran de lo que no fuera. Pero sobre todo, él lloraba por los pecados del pueblo. Él lloraba por la persecución a su pueblo. Lo de él no fue, en ese momento tan crucial del Uruguay, no fue para ganar, que a veces nosotros hacemos así, así somos más, sino para ganar poder. Él continuamente, por ejemplo, cuando fue toda la ley de la enseñanza, repito, él dice que está muy bien todo lo que se haga para la enseñanza pública y que se organice. Así que y elogia, y él y el bien público, a Varela. Lo que no acepta
es que saquen la religión de los padres que lo quieran. Porque aceptan, la mayoría, ¿no?, que si algún padre no quiere, saque a sus hijos. Pero no la trampa, mira que habían puesto. Que si había un padre que no lo quisiera, se la sacaran a todos. Eso además era lo antidemocrático, ¿no? 95 querían, o 99 querían, uno no quería y sacaban. Ah, no, eso digo, dice, va contra el derecho de los padres, de los niños, y además del punto legal de la Constitución, porque era la Constitución del 30, había religión de Estado. Así que, bueno, legalmente la lo es. Entonces digo, él sí lloraba, y bueno, y lloraba por las ofensas a Dios, porque al final el pecado parece que fuera, y dice, no, este pecado me molesta, bueno, antes que te moleste a ti, pensar lo que le molesta a Dios y las llagas de Cristo. O sea, nosotros estamos también, hasta el mismo pecado lo estamos secularizando, ¿no? Cuando lo propio del pecado, pues es un error, no es un error el pecado. Además, es claro que es falso, ¿eh? Pero es anteponer, bueno, la definición fácil de San Agustín, ¿no? El pecado es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, hasta el odio de Dios. Yo quiero esto. Chao. Y en concreto el pecado se revela en Cristo crucificado. Bueno, entonces digo, él realmente él lloró por los pecados, haciendo penitencia, ofreciéndose y llevando el anuncio de salvación, y por eso él también es un gran confesor, ¿no? Para el perdón de los pecados. Hoy está centrada, pero nosotros miramos la iglesia, digamos, como lo ven los que no creen. Entonces digo, los errores, ya digo, los pecados dicen que no los tienen, pero digo, los errores de los cristianos. Pero la iglesia sobre todo lo que tiene es que anuncia la conversión y el don del perdón de los pecados, que ese es el don. Observamos en cada Eucaristía, ¿no? La sangre derramada para el perdón de los pecados. Claro, ante unos que no ven el pecado y que no quieren perdón, nos piden otras cosas. Por otro no podemos pasar a esa mirada, a ver si organizamos bien el merendero. Haya merenderos, pero digo, los propios de la iglesia, porque el mal propio del hombre es el pecado y la condenación eterna. Y el bien propio del hombre es el perdón de los pecados y la salvación eterna. Después también es integral todas las cosas, pero no que yo que sé, que la uña sea al final todo. Entonces, digo, es realmente un hombre, bueno, además digo, estaba junto al enfermo, en las grandes epidemias, en todo, compasivo, de que lloró y fue consolado. Y fue consolado en la eternidad y consolado en su vida, y puede estar consolado en ver su obra a la medida humana terminada. Sus últimas palabras fueron esas: todo está hecho. Y de nuevo, ese proyecto imposible, a hacer la iglesia, evangelizar un país, crear un clero, al final, todo está hecho. Entonces digo, realmente fue consolado aún en esta vida y querido en esta vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Y siempre hay que poner bien la palabra justicia. Nosotros enseguida decimos justicia y lo que se llamaría la justicia conmutativa. Tú me das, yo te doy, en fin, se paga lo mismo. Pero propiamente aquí el término justicia es la justicia ante Dios. O sea, el cumplimiento de la voluntad de Dios. San José es varón justo, no porque pagó bien el almacén, que también lo hizo, sino porque siguió la voluntad de Dios. Los justos es según la justicia divina. Y que además que se dejan ajusticiar por Dios, que es el perdón, porque en primer lugar es gracia la justicia. Pero viven de esa gracia, no se apoyan en sí y quieren agradar a Dios. Dice, y los perseguidos por causa de la justicia. Porque, bueno, toda la escritura, ¿no? Y además en la experiencia, el justo fastidia, porque molesta, porque hace lo que no hay que hacer. El no hay es lo que hacemos todos, ¿no? Porque no entra en la patota. Bueno, y bueno, ciertamente Jacinto Vera fue un perseguido por causa de la justicia, y perseguido violentamente, expulsado de su patria, condenado, quitado de su ejercicio de su ministerio, denostado públicamente, en fin, etcétera, ¿no? Y además una debilidad, porque él más que lo que dijo, ¿no? Yo puedo renunciar a mis derechos, pero no a mis deberes, ¿no? Se mantiene. Y
Y lo mismo dice, yo no puedo hacer nada contra la conciencia, y la conciencia justo, o sea, ante Dios, porque dice la conciencia es la eternidad, y la eternidad no es Dios solo, es Dios y el hombre, la salvación eterna, y entre ellos no puedo entregar la conciencia. En eso es moderno, por decir así, porque el centro es la conciencia. La conciencia es formada en la obediencia a Dios, no en la afirmación de sí mismo, sino en Dios. Entonces, realmente sufrió persecución por la justicia, ¿no? Los insultos de todo tipo, ¿no? Las acusaciones y de él es el reino de los cielos. Bueno, y posiblemente ahora aún lo va a proclamar la iglesia. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Bueno, eso lo vivió él, lo enseñó a vivir, lo hizo de algún modo participar, por supuesto, en esa persecución a él, muchos años, pero en esa de allí, la central de 62, 63, pero por 2 años, bueno, también padecieron los que estaban con él. Hubo los que se acomodaron, hubo los que se cambiaron de bando, hubo los que aprovechaban para trepar, y hubo los que, tal vez así que un momento, hay que discutirlo para simplificarlo, porque como les apareció a ellos, podría haber matices, el nuncio que parece que apoyó al otro lado y quedaron los que se habían jugado por él, que estaban en Buenos Aires, bueno, quedaron como los ridículos, ¿no? Una sociedad chiquitita y todo. Así que digo, también participaron con él de la persecución los que fueron así fieles, ¿no? Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Y eso de algún modo tenemos que tenerlo. Digo, ni hacernos las víctimas o cualquier cosa, porque después de todo, ninguno, como dice la carta de los hebreos, de nosotros, ninguno llegó hasta la sangre en su combate contra el pecado, ¿no? Así que no gritemos mucho. Ni siquiera hemos tenido ninguna de esas cosas muy graves. Y además, si dice el carta de los hebreos, miremos al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, que despreció el bien que se le podía dar y enfrentó la ignominia y la muerte, ¿no? En eso, bueno, es un cristiano cabal y nos pone en el centro la cruz. Les voy a leer estas son anécdotas, una en Tacuarembó, los tenía puestos y me quedó estos eran casos de lo que trabajé anoche, pero cuando en el 74 hicieron la misión, ese que digo que fue rápido, que fueron 6 días en la dirigencia, el paso entonces era más o menos por hasta San Gregorio del Polanco, no existía paso los Toros, o sea, por ahí el paso del Río Negro. Y bueno, hicieron la misión, había ya poco, pero muy fuerte la oposición masónica, y dice cierto día, creo que fue el tercero, después de la colocación de la cruz, en esa gira colocaban cruz afuera, después de la misión, el padre Pou en la plática repitió con tanta fuerza contra los liberales masones que enseguida aquella misma noche empezaron los tumultos. Sin embargo, como no pudieron llevar adelante lo que habían pensado, tomaron venganza derrumbando de noche la cruz con gran profanación. Sintieron mucho. ¿Sí? En Tacuarembó hay una parroquia de Santa Cruz, la parroquia que quedaba afuera, están los restos de esa cruz. Pero las tramas de los conspiradores se encaminaban a acometer al obispo, inopinadamente, de manos a boca, muy de madrugada, cuando él se dirigiera solo y el primero, como tenía por costumbre, iba de la casa donde vivían a la capilla, de noche solo, temprano para rezar. Pues en esto y en trabajar mucho no se dejaba vencer de ningún misionero. Y sabiéndolo por ciertas confidencias, un buen hombre de aquel pueblo, que amaba al obispo, fue a situarse cerca de la morada de éste para acompañarlo y defenderlo cuando llegase el caso de la temida amenaza. Con esto conoció el señor Vera el peligro que corría su vida, pero sin amilanarse, dijo a su oficioso defensor: agradezco a usted su buena voluntad, pero le suplico que me deje solo.
porque si los que intentan hacerme daño ven que me hago acompañar, creerán que les tengo miedo y que soy un cobarde, con lo que cobrarán ellos mismos ánimo, y entonces yo estaré expuesto a eventualidades tal vez desgraciadas. Con que hágame, amigo, el favor de retirarse, déjeme solo, que yo me basto para defenderme de los que traidora y cobardemente me quieren atacar. Va para el temple, ¿no? Y sí, ahí fue. Y fue muy comentado, por supuesto, todo el pueblo. Como ya estoy en la hora, en Villader otra, fueron... Sí. Si no entendí mal, usted habló de del Via Crucis y de la iglesia Tapes. No, no es el Via Crucis, no el Via Crucis. En las paredes de la Via Crucis. En las paredes. Arriba de las columnas, ahí está creo que se llama entrado, está en los arcos, no sé cómo se llama este espacio ahí, hay un círculo grande, como 2 metros, donde están las bienaventuranzas. Sí, y en cada bienaventuranza hay un santo. Exacto, eso mismo. Sí. Y si yo no entendí mal, usted dijo, se están haciendo ahora unas con las... No, yo lo estoy haciendo ahora por ustedes. No, nadie, ¿quién va a cambiar la iglesia de Tapes? No, pero yo creí que estaban haciendo... No. Otro lado. No, yo puse como una inspiración, ahí ponen distintos santos, yo con Vera estoy haciendo toda la hice rápidamente más o menos las bienaventuranzas. No. Bueno, de ahí pasaron a Rivera. Rivera se estaba haciendo, no sé si llegaba a 500 habitantes, no tenía iglesia, ¿no? Etcétera, ¿no? Recién empezó. Son esas ciudades que la República trataba de hacer para marcar la frontera. Además ahí eran todos estancios brasileños que tenían sus esclavos, o sea, no había el Estado no posee. Entonces se va fundando, o sea, todo ese, Bella Unión, San Eugenio, que es la que es Artigas, Rivera, y después Río Branco, que se llamaba Artigas, un poco para ir marcando la posesión del territorio. Así que era muy... Pero ya los masones de Tacuarembó le habían avisado a estos. Bueno, y sacaban petardos y cosas, pero un pedacito, otra anécdota que va a ser linda. Había entrado la noche y continuó la algazara turbando el sosiego del pueblo. Tiraban cohetes y cosas para que la gente... y asustaban a la gente, ¿no? La calle donde habitaban el señor obispo y los misioneros hinchóse de plebe desenfrenada e insolente que no cesaba en sus amenazas e imprecaciones. Todos los de la casa, dueños, huéspedes y sirvientes se atericiaban. ¿Saben qué es eso? Se atemorizaban. No, atericiaban. No. Y yo tuve que ir a buscar diccionarios. Y dicen que es una forma vieja de atiriciarse. ¿Y saben lo que es eso? Atiriciarse. Atericiarse es un arcaísmo por atiriciarse. ¿Y qué es eso? Contraer la ictericia. No sé. Se quedaban amarillos de susto. Se quedaban amarillos de susto. En el sentido figurado. Se quedaban. Es una imagen, ¿no? Se quedaba, se contraía el ictericia. Bueno, eso. Y parecían secarse, quedándose como estatuas con el pellejo enjuto de puro amedrentados, pues tenían la muerte al ojo. Solo el prelado, que no se espantaba con fieros, el temor no le entró en el alma. Quieto y sereno, pidió que le trajeran un palo, de los que había en la cocina para hacer fuego. Dispuso que se retiraran todos los de la casa al fondo de ella. Hizo apagar las luces y que se abriera la puerta, quedándose él en el patio. Con esto conocieron, que iba a decir español, con esto conocieron los alborotadores que el obispo no era hombre maula, como lo llaman los paisanos de esta tierra del cobarde, y que en el caso de haberse acometido por ellos, sabría sacar buen ánimo y esfuerzo, y con la tranca medir al más atrevido de rabo a oreja, dando a los demás una tunda con lindo de nuevo. Aquellos grupos encogieron las alas, se le fue la pasión y alteración del cerebro y se apaciguó el bullicio, pudiendo continuarse los ejercicios y funciones de la misión hasta terminarla tranquilamente. No les digo que se hagan con un palo, ¿no? Pero lo vemos. El palo era buena indicación. El palo era buena indicación. Y el hombre estaba bien plantado. Y bueno,
Así que digo, tenemos en el, ya voy a cumplir el horario, y en esta ocasión, que digo, haciendo un poco unas palabras que Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bueno, nuestros padres, generaciones, quisieron ver a Vera reconocido por la iglesia, no les tocó, y se alegran en nosotros y con nosotros. Pero a su vez es una gracia, que es un don de Dios, gratuito y sobreabundante, pero también una responsabilidad, un llamado a conocerlo, a seguirlo, a convertirnos, a ser una iglesia más fiel al legado a Él, que es el que nos hizo, ¿no? A admirarnos de la obra de Dios, del camino de santidad, de bienaventuranza. Creer en las bienaventuranzas son reales. Las bienaventuranzas son reales y son para la vida eterna, por cierto, y también esperar más el cielo. Y con ello hacer más fuertes ahora nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un minuto de recreo.